¿Cómo están? Buen día. Les voy a compartir la última entrevista concedida por el señor Soros en español. Hago su traducción para el diario Independent, la cual se titula George Soros, el coronavirus pone en peligro nuestra sociedad. El multimillonario inversor y filántropo explica en una nueva entrevista de gran alcance cómo la pandemia del COVID-19 pone en juego sobre todo el capitalismo, cómo Donald Trump se está destruyendo a sí mismo y cómo el reciente fallo de la Corte Constitucional Alemana podría resultar el fin de la Unión Europea tal y como la conocemos. La entrevista la realiza el señor Gregor Peter Smith para el diario Independent, que está publicado. ¿Has visto muchas crisis? ¿La pandemia del COVID-19 es comparable a alguna anterior? Responde el señor Soros. No, esta es la crisis de mi vida. Incluso antes de la gripe de la pandemia me di cuenta de que estábamos en un momento revolucionario, en el que lo que sería imposible o incluso inconcebible en tiempos normales se había vuelto no solo posible, sino probablemente y absolutamente necesario. Y luego vino el COVID-19, que ha alterado totalmente la vida de las personas y requiere un comportamiento diferente. Es un evento sin precedentes que probablemente nunca haya ocurrido en esta combinación y realmente pone en peligro la supervivencia de nuestra civilización. Siguiente pregunta. ¿Podría haberse evitado esta crisis si los gobiernos hubieran estado mejor preparados? El señor Soros responde. Hemos tenido pandemias de enfermedades infecciosas desde la peste bubónica. Eran bastante frecuentes en los siglos XIX y luego tuvimos la gripe española al final de la Primera Guerra Mundial, que en realidad ocurrió en 3 oleadas, siendo la segunda oleada la más mortal. Millones de personas murieron y hemos tenido otros brotes graves, como la gripe porcina hace solo una década. Es sorprendente lo poco preparado que estaban los países para algo como esto. Siguiente pregunta. Ese es el mayor problema de la situación actual. Esa falta de certeza sobre cómo lidiar con este virus y cómo proceder en los próximos meses o años. El señor Soros responde, ciertamente es muy grande. Estamos aprendiendo muy rápido y ahora sabemos mucho más sobre el virus de lo que sabíamos cuando surgió, pero estamos disparando a un objetivo en movimiento porque el virus en sí mismo cambia rápidamente. Llevará mucho tiempo desarrollar esa vacuna e incluso después de haber desarrollado uno, tendremos que aprender a cambiarlo todos los años, porque el virus probablemente cambiará. Eso es lo que hacemos con la vacuna contra la gripa todos los años. Siguiente pregunta. Esta crisis cambiará la naturaleza del capitalismo. Incluso antes de que el COVID-19 condujera a la actual recesión catastrófica, las desventajas de la globalización y el libre comercio atraían una mayor atención. El señor Soros responde, no volveremos a donde estábamos cuando comenzó la pandemia, eso es bastante seguro, pero eso es lo único que es seguro. Todo lo demás está en juego. No creo que nadie sepa cómo evolucionará el capitalismo. Siguiente pregunta. ¿Podría esta crisis acercar a las personas y a los estados nacionales? Responde el señor Soros. A la larga sí. En la actualidad las personas están dominadas por el miedo y el miedo a menudo hace que las personas se lastimen. Eso es cierto tanto para los individuos como para las instituciones, las naciones y la humanidad misma. Siguiente pregunta. Estamos presenciando eso en el juego de la culpa actual entre los Estados Unidos y China sobre los orígenes del virus. El señor Soros responde. El conflicto continuo entre Estados Unidos y China complica las cosas porque debemos trabajar juntos en el cambio climático y en el desarrollo de una nueva vacuna COVID-19. Pero aparentemente no podemos trabajar juntos porque ya estamos compitiendo por quién desarrollará y utilizará la vacuna. El hecho de que tenemos dos sistemas muy diferentes de gobierno, democrático y, dice el entrevistador, autocrático, el señor Soros responde, correcto. Esto hace que todo sea mucho más difícil. Hay muchas personas que dicen que deberíamos trabajar muy de cerca con China, pero no estoy a favor de eso. Deberíamos proteger nuestra sociedad abierta y democrática. Al mismo tiempo, debemos encontrar una manera de cooperar en la lucha contra el cambio climático y el nuevo coronavirus. Eso no será fácil. Simpatizo con el pueblo chino porque
están bajo el dominio de un dictador, Xi Jinping. Creo que muchos chinos educados están muy resentidos por eso y el público en general todavía está muy enojado con él por mantener en secreto el COVID-19 hasta el inicio del nuevo año chino. Siguiente pregunta. ¿Podría debilitarse el control de Xi sobre el poder cuando los chinos reconocen que el manejo de la crisis fue subóptima? El señor solo responde, mucho. Cuando Xi Jinping abolió los límites de mandato y se nombró a sí mismo en esencia presidente de por vida, destruyó el futuro político de los demás hombres más importantes y ambiciosos de una élite muy estrecha y competitiva. Fue un gran error de su parte. Entonces, sí, es muy fuerte de alguna manera, pero al mismo tiempo extremadamente débil. Y ahora, tal vez, vulnerable. La lucha dentro del liderazgo chino es algo que sigo muy de cerca, porque estoy del lado de aquellos que creen en una sociedad abierta en China y hay muchas personas en China que están a favor de una sociedad abierta también. Siguiente pregunta. Por otra parte, el actual presidente de los Estados Unidos realmente no representa los valores de una sociedad abierta y libre. Responde el señor Soros. Bueno, esa es una debilidad que espero no dure mucho. A Donald Trump le gustaría ser un dictador, pero no puede ser uno porque hay una constitución en los Estados Unidos que la gente todavía respeta y le impedirá hacer ciertas cosas. Eso no significa que lo intentará, porque literalmente está luchando por su vida. También diré que he confiado en Trump para destruirse a sí mismo y que ha superado mis expectativas más descabelladas. Siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la Unión Europea, su hogar que tanto le importa en esta lucha de poder? Responde el señor Soros. Estoy particularmente preocupado por la supervivencia de la Unión Europea porque es una unión incompleta. Estaba en proceso de ser creada, pero el proceso nunca se completó y eso hace que Europa sea excepcionalmente vulnerable, más vulnerable que los Estados Unidos, no solo porque es una unión incompleta, sino también porque se basa en el Estado de Derecho. Y las ruedas de la justicia se mueven muy lentamente, mientras que las amenazas como el COVID-19 se mueven muy rápido. Eso crea un problema particular para la Unión Europea. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania Siguiente pregunta. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania explotó una bomba la semana pasada con su último fallo sobre el Banco Central Europeo. ¿Qué tan en serio las tomas? Me lo tomo muy en serio. El fallo plantea una amenaza que podría destruir a la Unión Europea como una institución basada en el Estado de Derecho, precisamente porque fue dictada por el Tribunal Constitucional Alemán, que es la institución más respetada en Alemania. Antes de emitir su veredicto, había consultado con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y luego decidió impugnarlo. Entonces, ahora tiene un conflicto entre el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué tribunal tiene prioridad? El entrevistador responde, técnicamente los tratados europeos otorgan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la supremacía en este ámbito. Eso está muy claro. El señor Soros dice, correcto, cuando Alemania se unió a la Unión Europea se comprometió a cumplir con la ley europea, pero el fallo plantea un problema aún mayor. Si el tribunal alemán puede cuestionar las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿pueden otros países seguir su ejemplo? ¿Pueden Hungría y Polonia decidir si siguen la Unión Europea o sus propios tribunales, cuya legitimidad ha cuestionado la Unión Europea? Esa pregunta llega al corazón de la Unión Europea, que se basa en el Estado de Derecho. Polonia se puso inmediatamente a la altura de las circunstancias y afirmó la supremacía de los tribunales controlados por el gobierno sobre la ley europea. En Hungría, Viktor Orbán ya ha utilizado la emergencia COVID-19 y a un parlamento capturado para designarse a sí mismo dictador. El parlamento se mantiene en sesión para aprobar sus decretos que violan claramente la ley europea. Siguiente pregunta. ¿Tendrá que cambiar el Banco Central Europeo sus políticas después de esta decisión? Responde el señor Soros. No necesariamente. Esta decisión solo requiere que el Banco Central Europeo justifique sus políticas monetarias actuales. Se le han otorgado 3 meses para justificar las acciones que ha tomado. Eso consumirá gran parte de la atención del Banco Central Europeo, cuando sea la única institución en funcionamiento en Europa que pueda proporcionar los recursos financieros necesarios para combatir la pandemia. Por lo tanto, debería centrar su atención en ayudar a Europa a establecer un fondo de recuperación. Siguiente pregunta.
¿Tiene alguna sugerencia de dónde podrían venir esos recursos? El señor Soros responde. He propuesto que la Unión Europea debería emitir bonos perpetuos, aunque ahora creo que deberían llamarse consols, porque los bonos perpetuos han sido utilizados con éxito bajo este nombre por Gran Bretaña desde 1751 y Estados Unidos en la década de 1870. Los bonos perpetuos se han confundido con Corona Bonds, que han sido rechazados por el Consejo Europeo, y con razón, porque implican una mutualización de las deudas acumuladas que los Estados miembros no están dispuestos a aceptar. Eso ha envenenado el debate sobre los lazos perpetuos. Creo que la situación actual fortalece mi caso para los cónsules. El tribunal alemán dijo que las acciones del Banco Central Europeo eran legales porque cumplían con los requisitos de que sus compras de bonos fueran proporcionales a la participación de los Estados miembros en el Banco Central Europeo. Pero la clara implicación era que cualquier compra del Banco Central Europeo que no fuera proporcional a la clave del capital del Banco Central Europeo podría ser impugnada y juzgada como ultra vires por el tribunal. Un fallo de los jueces alemanes que desliza los datos que unen a la Unión Europea. Este tipo de bonos que ha propuesto el señor Soros evitará este problema porque serían emitidos por la Unión Europea en su conjunto. Serían automáticamente proporcionales y permanecerían eternamente. Los Estados miembros tendrían que pagar solo el interés anual, que es tan mínimo, digamos el 0,5%, que los bonos podrían ser suscritos fácilmente por los Estados miembros, ya sea por unanimidad o por una coalición de la voluntad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que Europa necesita alrededor de 1 billón de euros para combatir esta pandemia, que debería haber agregado otro billón de euros para el cambio climático. Los cónsules podrían proporcionar estas cantidades si los Estados miembros de la Unión Europea los autorizan. Desafortunadamente, Alemania y los estados de la Liga Hanseática, liderados por los Países Bajos, se oponen rotundamente. Deberían pensar de nuevo. La Unión Europea está considerando duplicar su presupuesto, que proporcionará solo alrededor de 100.000 millones de euros y producirá solo una décima parte del beneficio de los bonos perpetuos que podría proporcionar. Aquellos que quieran mantener su contribución al presupuesto de la Unión Europea al mínimo deberían apoyar los cónsules. Tendrían que autorizar ciertos impuestos, como un impuesto a las transacciones financieras, que proporcionaría a la Unión Europea sus propios recursos, asegurando su calificación AAA. Pero los impuestos no tendrían que imponerse, los cónsules tomarían su lugar. Ambos partidos y el resto de Europa estarían mucho mejor. Los pagos anuales de 5.000 millones de euros, cuyo valor actual disminuiría continuamente, le darían a la Unión Europea 1 billón de euros que el continente necesita con urgencia. Una sorprendente relación costo-beneficio. Siguiente pregunta. Cuando la Unión Europea relajó sus normas contra las ayudas estatales, Alemania presentó más de la mitad de las solicitudes. Algunas personas argumentan que esto socava los principios de un mercado único porque le da a Alemania una ventaja injusta. ¿Qué opina? El señor Soros responde: estoy de acuerdo con su argumento. Es particularmente injusto para Italia, que ya era el hombre enfermo de Europa y luego el más golpeado por el COVID-19. El líder del partido Lega, Matteo Salvini, está agitando para que Italia abandone el euro y la Unión Europea. Afortunadamente, su popularidad personal ha disminuido desde que dejó el gobierno, pero su defensa está ganando seguidores. Esto es otra amenaza existencial para la Unión Europea. ¿Qué quedaría de Europa sin Italia, que solía ser el país más proeuropeo? Los italianos confiaban en Europa más que en sus propios gobiernos, pero fueron maltratados durante la crisis de refugiados del 2015. Fue entonces cuando recurrieron a la extrema derecha Lega de Salvini y al populista Movimiento 5 Estrellas. Siguiente, dice el entrevistador: suena muy pesimista, señor Soros. Él responde: lejos de ahí, reconozco que Europa se enfrenta a varios peligros existenciales. Esa no es una forma de hablar, es la realidad. El veredicto del Tribunal Constitucional Federal de Alemania es solo un desafío más recientemente. Una vez que reconozcamos esto, podremos estar a la altura de las circunstancias. Podemos tomar medidas excepcionalmente que sean apropiadas para las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. Eso ciertamente se aplica a los cónsules, que nunca deberían emitirse en tiempos normales, pero son ideales en estos momentos.
Mientras pueda proponer medidas como emitir cónsuls, no perderé la esperanza. Así finaliza la entrevista del señor Soros en tiempos de COVID-19. La he traducido al español y la estaré divulgando. Recuerden, tenemos un conocimiento intrínsecamente imperfecto acerca del señor Soros. Tenemos que mejorar o tenemos que tratar de